Desde el primer instante en que crucé el umbral del hospital, supe que mi vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. La noche era oscura, la lluvia caía en cortinas frías y siniestras, y el retumbar de los truenos anunciaba que algo inusual se avecinaba. Mi mente, aún nublada por el trauma del accidente que me había llevado a ese lugar, apenas podía comprender la magnitud del terror que estaba a punto de experimentar. El hospital, con sus pasillos interminables y luces parpadeantes, se mostraba como un laberinto de sombras, donde el mal parecía acechar en cada esquina. Y allí, en medio de ese laberinto, se encontraba la temida habitación 303. Durante los primeros días, el hospital se presentó ante mí como un lugar de rutina y monotonía, donde el dolor físico era superado por la soledad y el silencio. Sin embargo, cada noche, al caer el manto de la oscuridad, sentía un inquietante presentimiento que me erizaba la piel. Una voz interna, un susurro ininteligible, me llamaba desde lo más profundo de aquel edificio lúgubre. El eco de esos murmullos se intensificaba, arrastrándome inevitablemente hacia la puerta cerrada con el número 303, una sala que, según decían, había sido clausurada años atrás tras un trágico suceso. Una noche, impulsado por una mezcla de curiosidad y un inexplicable deseo de confrontar mis miedos, me levanté de mi cama con manos temblorosas y me dirigí silenciosamente hacia el corredor. Cada paso que daba resonaba en el suelo frío, mientras la tenue luz de los pasillos apenas lograba disipar las sombras. Al llegar frente a la puerta 303, mi corazón latía con una fuerza descomunal y una sensación de terror absoluto me embargó. Con la mano extendida, toqué la superficie rugosa de la madera y en ese instante, un murmullo casi imperceptible, como el crujir de hojas secas en un bosque maldito, me instó a abrirla. A pesar de la advertencia que mi mente me gritaba, algo dentro de mí se dejó llevar por la fascinación morbosa y empujó la puerta. El interior de la habitación 303 era un reflejo macabro del tiempo detenido. La luz del pasillo se filtraba a través de las cortinas polvorientas, iluminando de manera fantasmal el mobiliario antiguo y la cama de hierro oxidado en el centro de la sala. Todo estaba impregnado de un silencio sepulcral, interrumpido solo por el leve zumbido de la electricidad. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue una figura etérea que parecía flotar en el rincón opuesto de la habitación. A medida que mis ojos se ajustaban a la penumbra, pude distinguir los contornos difusos de una presencia que emanaba un sufrimiento indescriptible, como si cada fibra de su ser estuviera impregnada de un dolor ancestral. La figura se movía lentamente, como si luchara contra cadenas invisibles, y cada paso que daba parecía resonar en la vastedad del tiempo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando, de repente, sus ojos se fijaron en los míos. En ese instante, el aire se volvió helado y un susurro que parecía provenir de las profundidades del infierno se coló en mi oído: no debiste venir. La voz era un eco desgarrador, cargado de un resentimiento tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. Mi mente se inundó de pánico, y por un breve instante, la habitación se transformó en un escenario de pesadilla, donde el tiempo y la realidad se distorsionaban en un torbellino de horror. Intenté moverme, gritar, escapar, pero mis piernas se negaban a cooperar, como si el suelo mismo me retuviera. La figura se acercó lentamente, y cada segundo que pasaba se convertía en una eternidad de angustia. A mi alrededor, las sombras comenzaron a cobrar vida, las paredes parecían palpitar, dejando entrever rostros distorsionados y manos esqueléticas que emergían de las grietas. El ambiente se llenó de un hedor a humedad y podredumbre, y el murmullo de voces ininteligibles se transformó en un coro de lamentos que hacían eco de una eternidad de sufrimiento. En ese momento, comprendí que la habitación 303 no era simplemente un cuarto abandonado, sino el epicentro de una maldición que había absorbido la esencia de aquellos que habían perecido en su seno. Mis recuerdos se mezclaron con imágenes imposibles, vi a pacientes condenados a vagar sin descanso, a enfermeros de rostros desencajados realizando actos macabros, y a sombras que se desvanecían en un suspiro de desesperación. Todo se fundía en una sinfonía de terror, donde cada latido de mi corazón marcaba el compás de un destino ineludible.
La figura, ahora más nítida, extendió una mano huesuda hacia mí y en su mirada se reflejaba el abismo de una existencia torturada. «Debes unirte a nosotros», susurró con una voz que parecía provenir de más allá de la muerte, mientras el frío se intensificaba y mi alma parecía ser devorada por un hambre insaciable. En medio de ese torbellino de horror, una fuerza interior me impulsó a buscar una salida. Con el instinto de supervivencia al borde de la desesperación, me obligué a concentrar mis pensamientos y a luchar contra la parálisis que amenazaba con consumir mi voluntad. Recorrí con torpeza la habitación, buscando desesperadamente cualquier indicio que pudiera conducir a la liberación. Mis dedos temblorosos se posaron sobre una pared gastada, donde apenas se distinguía una inscripción casi borrada por el paso del tiempo: «El dolor es eterno». Aquellas palabras, impregnadas de un sufrimiento ancestral, parecían vibrar con una energía oscura y maligna. Sentí una punzada de terror al comprender que cada letra era un recordatorio del destino ineludible que aguardaba a aquellos que osaban desafiar la maldición de la habitación. El ambiente se volvió aún más opresivo cuando, de repente, el suelo empezó a temblar como si la mismísima tierra se rebelara contra la presencia de un intruso. De las paredes surgieron manos esqueléticas, extendiéndose con un movimiento cadencioso y siniestro, intentando aferrarse a mi cuerpo. El pánico se apoderó de mí mientras las manos me rodeaban, y cada contacto parecía drenar un poco más de mi vitalidad. La figura etérea volvió a aparecer, y en un grito silencioso y desgarrador, se abalanzó sobre mí con una ferocidad que superaba cualquier límite humano. El aire se llenó de un grito inhumano, y mi mente se inundó de visiones de sufrimiento eterno, donde las almas de los condenados clamaban por justicia en un coro macabro. El terror me invadió por completo, y en medio de ese caos, supe que debía actuar. Con un esfuerzo sobrehumano, logré zafarme de las garras de las manos esqueléticas y correr hacia la puerta. Cada paso era una lucha contra la fuerza que intentaba retenerme. Y el eco de mis pisadas resonaba en un pasillo que parecía no tener fin. La sensación de ser perseguido se intensificaba y el calor de una presencia malévola se hacía cada vez más palpable. Corrí sin mirar atrás, dejando atrás la habitación 303 y el horror indescriptible que allí habitaba, mientras el retumbar de mis latidos se mezclaba con el eco de los lamentos de los que habían quedado atrapados en esa pesadilla. A medida que avanzaba por el corredor, el hospital se transformaba en un laberinto de sombras y desesperación. Las puertas se cerraban de golpe, como si quisieran impedir mi escape, y el sonido de cadenas arrastrándose resonaba a lo lejos. La atmósfera se impregnaba de un frío glacial. Y cada paso se convertía en una lucha contra la inexorable fuerza del mal. Mi respiración se volvía entrecortada, y el miedo se mezclaba con la adrenalina, empujándome a seguir adelante a pesar de la incertidumbre. Sabía que mi vida pendía de un hilo, y que cada segundo era una batalla contra la oscuridad que me perseguía implacablemente. Salí corriendo al amanecer, dejando atrás el horror inmenso.